no podían encontrar en nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, nada en contra de Él. Así que cuando era acusado nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote dice en el versículo 60 de Marcos capítulo 14, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, le preguntó a Jesús, el Salvador, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? La serenidad de nuestro Señor Jesucristo ante los falsos testigos, ante la calumnia, ante la mentira diabólica. Él no abrió su boca, Él enmudeció a través de los evangelios, y durante su testimonio nosotros vemos que Él muchas veces contestaba a las acusaciones de sus enemigos, pero en esta ocasión no abrió su boca, enmudeció. Por eso le dice el sumo sacerdote: ¿no dices nada? ¿No respondes nada? Mientras que el Sanedrín buscaba la forma de acusar a Jesucristo, nuestro precioso Salvador, había llegado, hermanos míos, la hora de callar, la hora de mostrar su dignidad, la hora de mostrar su mansedumbre, la hora de dar cumplimiento a las Escrituras, que como un cordero tenía que ser llevado a la muerte. Él callaba. ¿Por qué el Señor callaba? Si muchas veces en su ministerio Él había silenciado a sus oponentes, cuando le tendían trampa, cuando maquinaban contra Él, cuando le decían: es lícito dar tributo a César, Él lo silenciaba. Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Si lo acusaban de que Él sanaba en los días de reposo, Él decía que el Hijo del Hombre era mucho mayor que el día de reposo. Si Él le ponían trampa a los saduceos sobre la resurrección de los muertos, Él les decía: erráis ignorando las Escrituras. Pero ahora que ha llegado la hora de que lleva la copa del Padre para ir a la cruz, Él callaba. Él callaba. Él sabía que ese proceso que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo era un proceso ilegal, era un proceso injusto, era un juicio diabólico. No había ninguna utilidad explicando las cosas en detalle, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar nada de lo que nuestro Señor Jesucristo dijera. Solo estaban ellos empeñados en buscar motivos para condenarle a la muerte. Ninguna otra cosa a ellos les interesaba. No debemos de olvidar, mis hermanos, no debemos olvidar que Él había aceptado beber la copa amarga que su Padre le había dado. Y Él lo hacía sin quejarse y sin murmurar. Él sabía a dónde iba. Él sabía que había llegado el momento. Él sabía que con su muerte iba a glorificar al Padre.
Él sabía que con su muerte iba a mostrar la soberanía de Dios Padre sobre el pecado y sobre la tiniebla. Él lo sabía. Por eso, aquí vemos nosotros, hermanos, vemos que Él una vez más se cumplía lo que en Él estaba escrito según Isaías 53:7. Por eso callaba. Dice Isaías 53:7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a la muerte, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja detrás de sus trasquiladores, escuche bien, enmudeció y no abrió su boca. ¿No respondes nada? ¿Por qué callas? ¿Por qué no te defiendes? Estaba dando cumplimiento a lo que estaba escrito en las Escrituras. Más tarde, cuando fue juzgado por Pilato, que lo vamos a ver en adelante, más después, en las próximas semanas, vemos que él mantuvo la misma actitud. Y esa actitud dejó maravillado al gobernador romano. Había una dignidad evidente en su silencio. Por eso debemos de aprender mucho en esa actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando nos encontramos ante situaciones similares en las que somos difamados y somos atacados verbalmente. Pero muchas veces no hemos aprendido y no practicamos la mansedumbre y no hemos aprendido de nuestro precioso Señor Jesucristo, que cuando somos atacados verbalmente y somos difamados, tenemos que aprender a callar, tenemos que aprender a sufrir, tenemos que aprender a manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo y brillar en medio de las tinieblas por el poder del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu de Dios que ha sido dado a nosotros. Pedro lo dice muy bien sobre esta enseñanza. Dice ahí en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Fíjense bien, dejándonos ejemplo. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La sal de la tierra, el carácter que identifica al cristiano que sigue a nuestro Señor Jesucristo, se está perdiendo hoy en día. Ahí estamos viendo muchos pleitos y muchos cruces de amenazas entre cristianos en las redes sociales, y no hemos aprendido a aquel que es manso y humilde de corazón, que como dice Pedro allí, que no abría su boca, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición, él no amenazaba. Y le dice el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito?
ante la imposibilidad del tribunal, del Sanedrín, de los principales sacerdotes, y el sumo sacerdote, irritado y frustrado, rojo de la ira, ahora intenta intimidar a nuestro Señor Jesucristo. Y el sumo sacerdote comienza a impacientarse, viendo que todos sus planes se iban a malograr. Porque ahí estaba la palabra viva, el verbo de Dios hecho carne, con toda la serenidad y con toda la paciencia. No abrió su boca, él callaba, la luz que sobrepasó las tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo estaba sufriendo calumnias diabólicas, sufriendo el rechazo, sufriendo las burlas. Y más adelante nos dice aquí, hay mucho que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Solo nos hace falta tiempo. Aquí dice la palabra de Dios que Jesús, cuando le pregunta el sumo sacerdote, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesucristo le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí estamos viendo, hermanos míos, en donde nuestro Señor Jesucristo no solo afirmó que Él es el Mesías, sino que añadió en su declaración una profecía encontrada allá en Daniel, capítulo 7, versículo 13 y el 14, que confirmaba aún más claramente su naturaleza divina. Y le habla de su venida. Le habla de que cuando el Mesías va a venir en su gloria Shekinah como el juez de toda carne, lo que Jesucristo le está diciendo aquí a los miembros del Sanedrín: ahora injustamente ustedes me están juzgando, pero va a venir un día en que yo los voy a juzgar, porque vendré como Rey de Reyes y Señor de Señores, y con la espada de mi boca juzgaré a mis enemigos. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo está reivindicando su derecho a sentarse a la diestra de Dios. Por eso le dice así: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Está hablando de lo que estaba profetizado en Salmo 110, versículo 1, Hebreos 1, versículo 3. ¿Qué otro o qué alguien o nombren un ser del universo entre la multitud de huestes de ángeles y de toda criatura del universo? ¿Quién sería invitado por Dios Padre a sentarse en su trono divino? ¿Quién? Si Jesús, hermano mío, es el único que es digno de sentarse en el trono de Dios Padre, esperando que sus enemigos vengan postrados a sus pies después de haber realizado y consumado la obra de redención. Por eso nosotros,
Lo vemos en el libro de Apocalipsis a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero que